Hola a todos. Hoy en el Perú hay un debate nacional sobre cuál deberían de ser las tasas de interés. Si se deberían de controlar, si se deberían de fijar o deberían de dejarse libres al mercado. La tasa de interés no es otra cosa que el precio del dinero. Y el dinero es importante no solo por el consumo que nosotros podemos hacer con él, sino también por las inversiones y también el costo del capital, que es tan importante para que los países salgan adelante. Por esa razón, es muy importante esta discusión sobre cuál es la tasa de interés y cuál debería de ser. Voy a comenzar a contarles lo que dice la teoría. La teoría del libro dice que las tasas de interés deben de ser regidas por el mercado, es decir, que se deben de definir de acuerdo a lo que ofrecen los bancos y lo que los consumidores quieren. Y en esos términos se define cuál es la tasa de equilibrio, es decir, cuando hay competencia, cuando hay mucha competencia y cuando hay baja concentración. Entonces, cuando los mercados financieros o el mercado de los bancos funciona bien, las tasas de interés deberían de dejarse libre. El problema es que también, según la teoría económica, lo que dice es que cuando hay fallas del mercado, es decir, cuando el mercado no funciona bien por alguna falla, lo que acabo de decir antes no se cumple. Y en la vida real, en todos los países del mundo, esas fallas de mercado existen. ¿Y cuáles son? Les voy a nombrar dos. Primero, una posición de dominio, que es cuando un solo banco tiene casi todo el mercado, o cuando unos pocos bancos tienen mucho mercado. Pero la otra razón también es cuando existe falta de información, cuando no hay transparencia, cuando los consumidores no saben qué tipo de tarjeta de crédito le están vendiendo. Eso se llama asimetría de la información. Y esos dos grandes problemas, muchos países en el mundo los reconocen. El día de hoy, aunque ustedes no lo crean, existen más de 60 países en el mundo que tienen controles sobre las tasas de interés, o mejor dicho, que fijan techos a las tasas de interés. Esos países están en distintos continentes, tienen distintas culturas, tienen distintos sistemas económicos y políticos, y sin embargo, todas ellas imponen techos a las tasas de interés. Pero cuando uno observa esos 60 países y los ve, de repente uno piensa que solo los países subdesarrollados o pobres o las dictaduras son las que aplican eso, uno se lleva una gran sorpresa y ve cómo en realidad entre todos esos países hay de todo. Hay países desarrollados, democráticos, pobres, dictaduras, etc. Es decir, parece que hubiera una suerte de consenso en donde efectivamente hay que hacer algo con las tasas de interés cuando el mercado no funciona adecuadamente. ¿Qué es lo que pasa en el Perú? En el Perú tenemos los dos grandes problemas. El primer problema es de una baja competencia y el segundo problema de una alta concentración. Entonces, por ejemplo, cuando comparamos el tipo de concentración que tiene el Perú en su sistema bancario con relación al mundo, América Latina y otros países, la situación es bastante clara. Miren esa tendencia. Es increíble, pero en el caso peruano los niveles de concentración son muchísimo más altos que el promedio del mundo y el promedio de muchos países también. Y eso no debería de ser una sorpresa para nadie, porque todos sabemos que los 4 principales bancos en el Perú concentran casi el 80% de todas las colocaciones, es decir, de todos los créditos, a pesar que hay más de 20 entidades bancarias en el Perú. Y eso es un problema, porque genera dos incentivos. El primer incentivo es que cuando hay mucha concentración, cuando el líder toma una decisión de negocios, por lo general todo el mundo lo sigue. ¿Por qué? Porque su participación de mercado, su poder de mercado es tal de que es muy difícil poder contrarrestar esa decisión. Y el otro problema es más grave, cuando puede existir una posibilidad de concertación de precios. Es decir, cuando uno o los pocos que dominan todo el mercado se ponen de acuerdo explícitamente para poder lograr algo. Ese es un riesgo que pudiera existir en ese tipo de sistemas. Uno de los grandes problemas, y voy a la segunda parte, que es la baja competencia, tiene que ver también con las tasas de interés. Las tasas de interés activas, es decir, esas tasas que se cobran a tu tarjeta de crédito o al préstamo que pides para tu empresa, etc., son en el Perú una de las más altas de América Latina y del mundo. Y claro, uno no me podría decir, sí, Julio, pero las tasas
son altas porque los costos también son muy altos. Bueno, eso también no es cierto. A eso se le llama margen financiero. El margen financiero es la ganancia básica de los bancos, es decir, las tasas que ellos te dan por un crédito y las tasas que ellos cobran a la gente que deposita el dinero, porque los bancos financian los créditos con los depósitos. Esa diferencia de tasas es lo que gana el banco y se llama margen financiero. Cuando comparamos los márgenes financieros en el Perú, son unos de los más altos del mundo. Llegan entre 18 y 20%. Son unos de los más altos del mundo. América Latina tiene un promedio de 6% y el mundo en general tiene un promedio de 5%. Es decir, los márgenes financieros en el sistema bancario son muy, muy grandes. Y la información que se muestra acá lo determina de una forma muy conclusiva. En el caso de los países de América Latina, cuando los ponemos en ranking, el Perú sale como uno de los países con mayores márgenes financieros en toda la región. Y esos márgenes financieros permiten que las utilidades, obviamente, también sean mayores. En los últimos 17 años, el Perú ha venido creciendo de una forma sostenible. Y también los sectores económicos, entre ellos los bancos. Y las utilidades, como ven, las tendencias han sido muy, muy crecientes año a año. Entonces cualquiera me puede preguntar también, oye Julio, pero las utilidades, esas son valores nominales. Eso no dice nada en relación a lo que los bancos realmente deberían de ganar. Bueno, mi respuesta es, entonces, ¿por qué no vemos las utilidades como porcentaje del patrimonio de los bancos? ¿Qué significa esto para poder entenderlo? Es decir, las utilidades comparadas a lo que los accionistas ponen para poder invertir en el negocio. Eso es muy simple. Si tú pones un restaurante y pones 100,000 soles al año y tus utilidades al año son tales, tú quieres saber cuál es el porcentaje de utilidades que has recibido, o sea, cuánto te ha rendido el negocio. Y a eso se le llama ROE, que es la rentabilidad entre el patrimonio de los bancos. Y esa rentabilidad es muy alta. Llega en realidad a todo el sistema a cerca del 18%. Ese tipo de utilidad entre patrimonio de los bancos, es uno de los más altos del mundo. Y ese es otro dato también muy interesante. Entonces, ¿cuáles son las respuestas de política pública? Las respuestas de política pública son dos. Uno podría decir una de largo plazo y la otra de corto plazo. La de largo plazo son esas políticas públicas y reformas para que el mercado financiero sea realmente competitivo y que funcione bien. ¿Y en qué consiste? Por ejemplo, educación financiera, que toda la gente sepa sobre cómo funciona el sistema financiero para que no sea engañada o para que pueda negociar mejor. Pero también la tecnología, porque la innovación de los productos financieros y también la forma tecnológica en la que se transfieren hace que los costos bajen y ya hay más competencia. Pero también la información, la transparencia, que cuando a ti te venden un producto financiero te dicen qué es y te dan el detalle de qué significa. Esas políticas públicas son políticas públicas de largo plazo, en donde hacen que poco a poco, año a año, estos mercados se desarrollen. Pero lamentablemente los peruanos no podemos esperar el largo plazo porque si no ya vamos a estar muertos. Entonces también tenemos que pensar en las políticas de corto plazo. Y las políticas de corto plazo, una de ellas es la fijación de techos para las tasas de interés. Ojo, acá yo no estoy hablando de control de las tasas de interés, que es una locura. Decir que a partir de mañana las tasas de interés van a tener tal nivel y las vamos a revisar. No, eso no estoy hablando. Estoy hablando de la fijación de techos máximos. Es decir, que los bancos pueden cobrar lo que quieran de acuerdo al mercado, pero con un máximo para que no haya abuso. Eso es fijar el techo, que es algo diferente. Entonces, ¿cuáles son los tipos de política que tenemos que aplicar? Las dos, porque tienen que ir en paralelo. Las de largo plazo, pero también las de corto plazo. No debemos de perder de vista que este tipo de control, o mejor dicho, fijación de techos, es una medida que pudiera funcionar si la hacemos bien. ¿Y a qué me refiero cuando digo que la hacemos bien? Porque depende de dos variables, y para eso hay que pensar mucho. La primera variable es cuál es el nivel del techo que le pones. Porque si el nivel del techo es muy bajo o es muy alto, los efectos pueden ser diferentes.
Y para eso hay que hacer cálculos. ¿Y los cálculos quién los hacen? Los expertos. En este caso, en el caso del Perú, los únicos que estarían con las capacidades para poder calcular este techo sobre la base de varias metodologías es el Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banca y Seguro. Esa metodología existe en la literatura mundial y se pudiera definir y probar cuál podría ser ese techo para evitar un impacto negativo en los bancos, pero también evitar un abuso excesivo en los consumidores. Es la primera variable. Pero la segunda variable importante es definir en qué tipo de crédito vas a fijar ese techo. Porque no es lo mismo aplicar un techo a un crédito corporativo, que son tasas muy bajas, a empresas muy grandes que además no solo se prestan del sistema financiero nacional, sino también de la banca internacional y cotizan en la bolsa de Nueva York, por ejemplo, en comparación con las tarjetas de crédito, que son créditos de consumo o los hipotecarios. Por lo tanto, la segunda variable es muy importante también. En mi opinión, lo que se deberían hacer son dos cosas. En primer lugar, calcular de una forma rigurosa, muy rigurosa, cuál debería de ser ese techo máximo por cada producto financiero. Y lo segundo es comenzar a aplicarlo a créditos de consumo. Tarjetas de crédito, por ejemplo, es uno de ellos. Pero deberíamos de comenzar por eso y ver cómo funciona. En política pública todo tiene que ser explorado y todo tiene que ser intentado. No es que hay una solución, una bala de plata. Por lo tanto, la idea es aplicarlo, ver cómo funciona y en unos años ir ajustándolo. Pero sí hay una necesidad de revisar las tasas de interés y de pensar seriamente en la posibilidad de poner un techo a las tasas de interés por toda la evidencia que les he mostrado, que tiene bastante sentido común, tiene bastante lógica, porque lo único que queremos en el Perú es poner la cancha plana para todos y que todos salgamos ganando. En la República significa que todos somos ciudadanos y peruanos, y tanto los trabajadores, los consumidores, las familias y también los empresarios y los inversionistas, todos tenemos que salir ganando, porque si estamos en libre mercado y tenemos un Estado que nos protege, entonces el bienestar debería de ser distribuido bien entre todos. Los problemas, los conflictos sociales vienen cuando existe progreso, pero este progreso no es distribuido de una forma justa. Si nosotros fuéramos capaces de distribuir esos beneficios del crecimiento entre todos, entonces tendríamos un bienestar de largo plazo en donde habría menos disputas, en donde habría menos peleas y habría mucho más diálogo. Muchísimas gracias por escuchar.